Vamos a hacer una perspectiva caballera militar y axonométrica ortogonal de un cubo. Entonces dibujamos el cubo, un cuadrado, y desplazamos esto de manera que cogemos la mitad y lo cogemos en una vertical y tenemos ya aquí estas líneas, estas aristas de atrás. Unimos estos dos puntos, estos dos, y aquí por detrás no se ve, marcamos esto discontinuo. Vamos a marcar los ejes para que se entienda mejor la pieza. Lógicamente formarán 90 grados porque esa cara de arriba y la de abajo está en verdadera forma y tenemos los tres ejes. Vamos a poner eje X, eje Y y eje Z. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el eje que varía de posición, de manera que este cuadrado estaría fijo y puedo mandar, por ejemplo, el cubo y hacerlo, por poner otro ejemplo, de esta manera, así. Entonces, de repente, en vez de hacer el desplazamiento en esa dirección, pues podría hacerlo, por ejemplo, así. Bueno, eso quiere decir que el eje que se va a mover es el eje Z, ¿no? Puede variar. Vale. Bueno, pasa que por efecto de mayor realismo conviene que estas líneas sean verticales, ¿no? Que es la colocación de un cubo en una posición tal y como lo vemos desde arriba. Bueno, pues simplemente aplicamos una reducción sobre el eje Z y ponemos reducción sobre Z 1/2. Se acabó, no tiene más. Cogemos la misma figura y le damos la vuelta, la ponemos así y ya tenemos la caballera. Esta es la militar. ¿Vale? Ahora, al darle la vuelta, hacemos la caballera. Entonces, para no aprovecharme del dibujo, entonces este sería, por ejemplo, el eje Z, pues lo voy a colocar aquí al lado, ¿no? Entonces, en la dirección que quiera, por ejemplo, en esta dirección, pues también lo mismo. Uno los puntos y yo tengo ahí por detrás, por aquí, y aquí pongo los ejes, los pongo donde quiera, así que pongo el Z aquí donde quiera, ¿vale? Bueno, pues ya tengo ahí los tres ejes, ¿no? X y Z. Estos dos como quiera, y aquí el que se mueve es el eje X, en este caso ponemos prima, ¿vale? Reducción, pues si esto lo he dividido en 4 partes, cojo uno, pues reducción sobre, en este caso es X, reducción sobre X' es 1/4, ¿vale? Si en vez de 1/4 cojo 1/2, pues tendría que hacer esto. Ahora voy a variar el ángulo también, se suele marcar este ángulo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, de 30 grados. Entonces ponemos X o Y 30 grados. X o Y 30 grados. Pero bueno, este dato no me importa tanto, porque a veces se coge ¿no? Me es igual. Lo que sí conviene es que coloquemos esto y ahora lo voy a colocar en otra dirección, por ejemplo, hacia abajo. ¿Vale? Así. Y ahora la reducción 1/2. Entonces, uno los puntos. Y como vemos aquí, el ángulo podría ser, si empiezo a contar desde aquí, siempre me gustó más contar desde aquí, así. ¿Vale? O sea que sería 180, pues por ejemplo, más 40, bueno, más 40, más bien más 60 sobre 240, ¿vale? Entonces pondríamos X o Y, X, 240 grados, X o Y. Ya digo, no me importa el ángulo, sí me importa la reducción. Entonces decíamos, esta reducción es la mitad de esto, por lo tanto la reducción sobre este eje, que voy a llamar eje, ahora lo llamo Y', que es el que se mueve, ¿no? Ya que si lo moviera hacia aquí, hacia abajo, pues quedaría, por ejemplo, así. Si lo trajera hacia aquí, si lo traigo más hacia aquí, pues quedaría así. Entonces me interesa ir marcando las reducciones. En este caso, esto es 3/4 de esto, o sea que si esto mide 4, esto mide 3. Por tanto, la reducción en este caso es reducción 3/4. Como vemos, se reduce sobre la línea tal que estas dos forman 90 grados y ahí no hay reducción, ya que esta cara aparece frontal en verdadera forma. La que varía realmente, la que tiene variación es esta, ¿vale? Bueno, pues esa sería la perspectiva caballera en cualquiera de estos casos, ¿no? La diferencia con la militar es que tendría la cara donde se apoya es la que aparecería en verdadera forma, o sea que esto estaría en militar, o sea que basta con cambiar los ejes y también la posición de la figura, ¿no? Los ejes para que se entienda, pero fijaros que esta está apoyada y donde está apoyada está el que esta cara apoyada aparece en verdadera forma, ¿vale?
mientras que aquí se apoya en una que no está en verdadera forma. De hecho, aparece como paralelogramo romboide, pero no es un cuadrado, cuando la figura sabemos que tiene un cuadrado, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo hacer en Militari Caballera una perspectiva de un cubo. Si en vez del cubo fuera el cilindro, pues lo único que habría que hacer es coger la circunferencia aquí, tangente, y aquí abajo tangente, y unir esos puntos. Hacemos aquí las dos tangentes comunes, y a partir de este punto de tangencia y este, que estarán diametralmente opuestos respecto al centro, pues tendremos esa línea discontinua. Y esta será continua y continua. Ese es el cilindro, con la reducción un medio, ¿no? Si fuera una pirámide, pues lo mismo. Tenemos el cuadrado, tenemos el otro cuadrado, y cogeríamos el punto medio, intersección de las dos diagonales, y lo uniríamos cuadrado, de ese cuadrado el punto central unido con el centro de la figura, y ahí tenemos ya una pirámide de base cuadrada, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? La reducción la misma, la mitad, o sea que la mitad de esta arista es igual. La mitad de todo esto, que es esto, es igual que esto, ¿no? Bueno, con lo cual ya podríamos venir aquí y marcar bien los planos de esa pirámide para que se diferenciara bien y se entendiera bien que esa es una pirámide, ¿vale? Podríamos venir aquí y dar un tono, por ejemplo, con degradado aquí más oscuro y aquí más oscuro. Y aquí vamos a poner también. Bueno, pues esa es la pirámide. Como vemos, la reducción ya la tenemos, es la mitad, y ya tenemos esa figura, ¿vale? Bueno, tenemos entonces, siempre que la cara esté en verdadera forma apoyada en el suelo, tenemos la militar. Mientras que si es frontal, la que está en verdadera forma es la caballera, ¿vale? Con lo cual, si hiciéramos el caso de la casa, pues tendríamos, visto desde arriba la casa, una casa pues sería así. O sea que la estamos viendo desde arriba. Y entonces las puertas, las ventanas, las vemos aquí en posición oblicua. Esta sería la militar. Ahora bien, si cogemos la misma casa y la hacemos en caballera, aquí aparecería esa cara frontal, la puerta frontal en verdadera forma, y ahora tendríamos esto en posición oblicua. O sea que en la casa la entenderíamos muy bien en caballera. Si queremos ver la fachada, pues la caballera nos facilita las cosas. Si queremos ver la parte de arriba, porque tiene ahí una salida con unas escaleras, entonces aquí vemos, por ejemplo, las escaleras, como empiezan a bajar ahí. Bueno, pues esto lo vemos muy bien aquí. Aquí no veríamos prácticamente nada, ¿no? Veríamos ahí algo así. Entonces, ¿qué ventaja tiene cada una? Bueno, desde una vista aérea yo voy a coger esta. Vista desde lejos es una caballera, ¿vale? Y la sonometría, pues sería, en este caso mantenemos los ángulos de 90. Son dos asonometrías oblicuas. La sonometría ortogonal hace esto más real y por efecto de la perspectiva coloca ángulos mayores de 90. Sería algo como esto, ¿no? Que es la que vamos a ver ahora. Entonces esta sería ya una sonometría ortogonal. Si las aristas de esta casa son paralelas, pues en el dibujo también aparecen paralelas, para diferenciarla de la perspectiva cónica, que sería algo como esto. Todas las paralelas irían a un mismo punto, ¿no? Entonces en el caso de la cónica sí que hay unas fugas que se adecúan más a lo que el ojo ve, pero también es más complicada de calcular los puntos, ¿no? Entonces, perspectiva cónica, asonométrica ortogonal, los ángulos ya, aunque la casa tiene estos ángulos de 90, esto de 90, etcétera, no aparecen en la perspectiva, mientras que aquí sí aparecen de 90, visto desde arriba en la cara, que es la cara horizontal, todos estos ángulos, mientras que aquí en las caras frontales es donde aparecen los ángulos de 90, ¿vale? En este en ningún caso, y en este menos todavía, ¿vale? Bueno, por último vamos a ver cómo calcular el cubo en esto, y para eso lo que hacemos es un abatimiento. Entonces lo único que hay que hacer es colocar los ejes, un eje, otro eje, ¿vale? Prolongamos las líneas, lo mismo aquí, hacemos desde un punto una perpendicular a esa línea, desde este punto otra perpendicular, y unimos estos dos puntos. Hacemos aquí centro en el punto medio, que no tiene que coincidir por qué coincidir con ese centro aquí, hacemos un arco con el compás, centro en el punto medio de esto, parece que cae aquí, hacemos otro arco, ¿vale? Vamos a coger el compás para que se vea mejor. Con el compás hacemos esos dos arcos y ya terminamos. A ver.
Entonces, recordamos que cogemos los puntos medios y tenemos ese arco, como vemos no se parece nada al que hice yo, bueno, más o menos. Bueno, ahí tendríamos el arco, todo por aquí, habría que coger exactamente el punto medio, lo mismo aquí. Y estos dos arcos cortan en estos puntos, ¿vale? Bueno, esos puntos los unimos con el centro de intersección con estos dos, el centro de intersección con estos dos, ¿vale? Con lo cual ya para concluir, cogemos las caras del cubo, las colocamos aquí. Lo voy a colocar en otro color para que se vea más claro. Entonces coloco una cara del cubo aquí y aquí la que corresponde a la altura. ¿Vale? O sea que esta será la altura del cubo y esto es el lado por el lado, lado por lado. ¿Vale? Bueno, pues proyectamos estos puntos siguiendo la dirección del eje Z'. ¿Vale? Entonces, este punto ya queda ahí en el vértice. Ahora este punto quedará aquí. Este punto quedará aquí. ¿Vale? Y ahora, como esta línea es paralela a esta, aquí también lo será. O si estas dos son paralelas, pues aquí también lo será, ¿no? Bueno, realmente esta es esta y esta, ¿no? Porque al desabatir quedan al contrario, ¿no? Esto si lo giramos, ¿no? Y por último aquí hacemos una paralela a este eje y ya tenemos ahí el cuadrado en axonometría y proyectamos la altura siguiendo esta dirección y ya tenemos ahí la altura, con lo cual ya tenemos el cubo. Bueno, pues eso es lo que hay que saber. Si en vez de un cubo pues fuera otra figura, por ejemplo una pirámide, pues cogeríamos el punto medio y uniríamos con los puntos de la base. Entonces recordamos, estas líneas deben ser ortogonales a esto, y esto ortogonal, y esta es la intersección de la semicircunferencia con la prolongación del eje. Y no olvidar que en el triángulo tenemos que estas son las alturas de la figura, o sea que siempre este es perpendicular y este es perpendicular, ¿vale?